este equipo. Ya. Y aquí, porque yo soy ñoño, po. Yo soy ñoño, entonces yo me gusta tener como temas visuales, ya porque eso me va ayudando a poder seguir la idea. Están viendo la pantalla completa, ¿cierto? La PPT. Sí, Sí, Ya, perfecto. Ya, primero que todo, Eli y Manuel, yo quería hablarles sobre em, qué es el cristianismo como concepto general, para darnos como, igual cuando uno va al mall y quiere saber dónde está uno para poder ir a algún lugar, para orientarse, uno tiene que saber dónde está, en qué parte del mapa estamos. Entonces, quería empezar desde lo general y vamos a ir un poquito más hacia lo particular. Voy a dar algunos datos históricos que a lo mejor pueden ser un poquito fome, pero nos va a ayudar en ese sentido. Hay que mantener esa perspectiva. Primero, ¿qué es el cristianismo? Y en realidad yo ahí le puse cristianismos, porque en realidad no hay un solo cristianismo, hay distintos cristianismos. Pero el cristianismo en general, así como una definición muy amplia, el cristianismo es aquella religión que declara a Jesús como Dios, trata de seguir sus enseñanzas amparados en un libro que se llama la Biblia. Eso podríamos decir es algo muy general. Y de esa definición tan general, que puede parecer simple, se desprenden un montón de ramas que interpretan, que aplican este cristianismo de una forma determinada. Por ejemplo, bueno, acá en estos tipos de cristianismos hay distintas tradiciones de la misma religión cristiana, pero cada tradición tiene dogmas. Los dogmas son preceptos incuestionables que a lo largo del tiempo se han establecido. Hay diferentes interpretaciones y hay aplicaciones bíblicas distintas unas de otras. Por ejemplo, acá tenemos el sacerdote católico, tenemos el sacerdote ortodoxo y tenemos la iglesia, nuestra querida iglesia evangélica. Entonces, cada uno de ellos es parte del cristianismo, pero con sus propias diferencias. Hay algunos que piensan que, por ejemplo, los católicos no son cristianos. Y sí, pues son cristianos. Algunos creen que los evangélicos nomás son cristianos. No, hay un montón de cristianismo, incluso en países que nosotros no conocemos que se practica el cristianismo y que tienen un tipo de cristianismo determinado. Eh, y cada una de estas formas, de los católicos, ortodoxos, evangélicos, etcétera, tienen diferencias en cuanto interpretan, por ejemplo, los sacramentos. Los sacramentos son aquellos ritos o procesos que son sagrados para esa denominación. Por ejemplo, el bautismo. Ese es un rito muy importante. En la Iglesia Católica, por ejemplo, se practica bautismo de niños. La Iglesia Evangélica, algunas practican el bautismo de niños, pero en general se practica el bautismo de adultos. Por ejemplo, la Santa Cena. La Santa Cena para la mayoría de los evangélicos es simbólica. El pan y el vino son elementos simbólicos del cuerpo, de la sangre y del cuerpo de Cristo. Pero para otras tradiciones, como la católica, por ejemplo, es el cuerpo y la sangre misma, no es símbolo. Ahí hay un proceso mágico, por decirlo así, mágico, en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, uno tiene los mismos elementos, pero la forma de abordarlo es muy distinta en las tradiciones. Tenemos, por ejemplo, doctrinas de la Trinidad. ¿Cómo entendemos la Trinidad? Es muy diferente en ciertas tradiciones. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu? Por ejemplo, en las tradiciones donde viene el Manu, la manifestación del Espíritu Santo tiene que ver con hablar en lenguas, por ejemplo, o con alguna demostración de algún evento sobrenatural o inexplicable en la vida de la persona, como por ejemplo adivinar ciertos pensamientos, tener algunas palabras proféticas. Él me dijo algo que yo nunca, que no, nadie sabía y me lo dijo él, y eso es como, ese es el Espíritu Santo, como la demostración un poco sobrenatural de algún carisma personal. En otros, por ejemplo, el Espíritu Santo actúa de una forma mucho más práctica o mucho más racional. No tengo que verme así como en un estado de éxtasis o en un estado casi donde pierdo mi conciencia
para sentir que tengo la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esas manifestaciones son diferentes como se abordan en cada tradición. Tenemos liturgias diferentes, la católica tiene la misa, nosotros tenemos el culto, y dentro de esos cultos hay distintos también tipos de cultos. La salvación, por ejemplo. La salvación es un gran tema dentro de la iglesia cristiana. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos salva a Dios? Todos esos temas no son universales, no son que todos los cristianos pensamos lo mismo sobre esos temas, ¿ya? Y ahí es donde uno después tiene que empezar a entender cómo en amor compasivo entendemos cada uno de estos conceptos, que ahí vamos a ir llegando y lo vamos a ir abordando en el tiempo, ¿ya? Está el ministerio pastoral, por ejemplo, ¿cierto? En la Iglesia Católica hay sacerdotes. Una monja no puede ser sacerdote. Hay pastores, en alguna iglesia hay pastoras, en otras iglesias evangélicas la mujer no puede ser pastora. Hay obispos, etcétera. Hay distintos tipos de jerarquías eclesiales y distintos tipos de formas de organización en el mundo. Entonces, por eso, hablar de un cristianismo, en realidad eso no existe. Son cristianismos. Y dentro de esa esfera, dentro de ese mundo, esa pluralidad de conceptos, de denominaciones, de abordajes, dentro de esa esfera está amor compasivo. ¿Ya? Ahora, lo que hacemos en amor compasivo es algo mucho más abierto, porque tú te has fijado, Eli, que nosotros, por ejemplo, no, yo no pido que me digan pastor, que me nombren pastor, no utilizo un atuendo especial. Tenemos algunos símbolos, tenemos la cruz, hemos compartido el pan y el vino de manera simbólica, entonces compartimos las tradiciones cristianas, pero no bajo una denominación particular. ¿Ya? Eso es lo lindo de amor. A mí me gusta eso, que no estamos encasillados, por decir así, en una denominación. La mayoría venimos de tradiciones evangélicas. Yo creo que compartimos esa identidad evangélica, pero no decir yo soy de alguna denominación en particular, porque todos tenemos trasfondo distintos. Yo tengo un trasfondo bautista, el Manu tiene trasfondo pentecostal, otros tienen trasfondo católico, pero nos juntamos en esta mesa, en este grupo donde no le ponemos una etiqueta, pero sí compartimos una identidad común, que es ser cristiano, con trasfondo evangélico. ¿Ya? Ahora, una breve historia del cristianismo. ¿Por qué entonces hay tanto? Uno se pregunta, ¿por qué hay tanta diversidad? ¿Por qué hay tanta gente que interpretó cosas diferentes? Entonces, yo hice una breve línea de tiempo con algunos puntos más importantes que nos van a ir dando el contexto de por qué hoy tenemos tantas interpretaciones, tantas iglesias y tantas formas diferentes de entender a un mismo Jesús. Tenemos que, desde el evento, por decir así, que es la muerte de Jesús, donde él tiene un grupo de seguidores. Las primeras comunidades, los primeros siglos, podríamos hablar del siglo I al siglo III, se empezaron a reunir en comunidades pequeñas, en casas, tipo amor compasivo. Por eso a mí me gusta, porque amor compasivo es como volver al origen del cristianismo. Porque así se juntaban, así se organizaban, así era la vida cristiana. En casas, en lugares comunes, en espacios de encuentro común, donde no había mucha jerarquía abierta, había cierta jerarquía, no es que no existiera, habían ciertos líderes, pero no estaba tan estructurado como lo pasó a ser siglos después. Entonces, estas comunidades empezaron, por decir así, en las bases de las sociedades, en las bases, en lo más bajo de la pirámide social. Ahí empezó a expandirse el cristianismo en los esclavos, por ejemplo, en la gente común, en la gente de pueblo, porque el mensaje de Jesús conectaba con su realidad más pobre. Porque cuando te decía Jesús, oye, yo vengo a traer vida, yo vengo a que ustedes sean libres, a liberarlos de la opresión. Entonces, eso conectado con la vida, por ejemplo, de un esclavo. Entonces, eso fue muy importante para la expansión del cristianismo. A través de esas bases se fue construyendo. Y así se fue formando estas comunidades, comunidades locales, por decirlo así, en distintas ciudades, y así se fue expandiendo en los primeros 3 siglos. En el siglo cuarto ocurre un evento súper importante, que es cuando el Imperio Romano acepta al cristianismo como una religión más dentro del imperio. Entonces, aquí hubo un proceso en el cual
en una primera instancia el cristianismo fue tolerado, porque en un principio fueron perseguidos los cristianos. En estos siglos primero, del primero al tercero, la iglesia cristiana fue perseguida por el Imperio Romano. Los querían matar. Pero luego en el siglo cuarto comienza una tolerancia, empiezan a decir, ya, ok, vamos a aceptar que existan los cristianos. Pero durante el mismo siglo cuarto, esa tolerancia fue avanzando hasta llegar a un punto de decir, la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo. Y ahí es donde podemos hablar de una institucionalidad de la iglesia, una institucionalización, es decir, donde se empiezan a formar las jerarquías, donde ya hay un cuerpo doctrinal formado como mucho más tangible, mucho más formal, mucho más oficial. Empiezan a definirse las ortodoxias, que son las creencias fundamentales del cristianismo y aquel que no comulgaba con esa creencia oficial era considerado un hereje. Entonces ahí comienzan los primeros concilios donde empiezan a tomarse en cuenta ciertos debates. Por ejemplo, uno de los primeros debates fue la divinidad de Jesús. En un principio, por ejemplo, no todos los cristianos pensaban que Jesús era Dios. Nosotros pensamos que los cristianos siempre hemos pensado igual por siempre, desde que Jesús existió. Y no, hay diversos cristianismos que han existido también en el tiempo. Hay gente que era muy piadosa, hay gente que era muy buena y creía que Jesús era un profeta y eran considerados cristianos. Resulta que en cierto momento la iglesia dijo, no, Jesús va a ser considerado 100% hombre, pero 100% Dios. Y aquel que no comulgue con ese dogma queda fuera de la iglesia. Entonces, muchas de esas doctrinas, de esas enseñanzas, de esos dogmas se fueron zanjando en este siglo y de ahí en adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este siglo cuarto cuando ya se institucionaliza la iglesia? La misma pirámide que existía en el Imperio Romano se traslada ahora a la iglesia, donde ahora empiezan a existir los sacerdotes, los obispos, y empiezan a tener más peso en la jerarquía y en la influencia de las comunidades. ¿Ya? Se perdió un poco la horizontalidad y ya se empezó a tener un enfoque mucho más piramidal. Y aquí solamente como dato extra, muchos hablan que aquí, en este punto, como que se pudrió todo, porque la iglesia empezó a tener poder y empezó a pasar de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia perseguidora. Y es muy diferente ser una resistencia a ser una fuerza que oprime al resto. Porque si no crees que Jesús es Dios como yo lo pienso, te excomulgo, hasta te mato. ¿Te fijas? Entonces, es muy diferente ser una comunidad de resistencia donde los principios de Jesús se tratan de establecer a través de la ayuda mutua y ahora no. Ahora es conveniente ser cristiano. Ahora te impongo ser cristiano. Entonces, este punto fue muy importante para bien y para mal. Permitió expandir el cristianismo, permitió formalizar el cristianismo, pero a la vez empezaron los abusos y las opresiones a la gente que no pensaba de la manera en que los cristianos decían que las cosas deberían ser. Después nos vamos a ir pegando saltos en los siglos, ya, porque si no, esta cuestión va a ser eterna. En el siglo X, Manuel, sí, Una pregunta, sí. Eh, Viendo esta línea de tiempo, ¿dónde podríamos decir que empezaron a escribirse los evangelios y las cartas de Pablo? ya. Toda la literatura del Nuevo Testamento es del siglo primero. Lo primero que Ya. se escribió fue Pablo. Los primeros escritos son de la década del 50. Pablo escribió más o menos del 50 al 64. Eso es lo que la tradición dice. Y los evangelios se escribieron a partir de la década del 70. Del 70 hasta el 100, más o menos. ¿Ya? Entonces, Ya, ya. los primeros escritos, al revés de cómo están en la Biblia, los primeros escritos son todos de Pablo y después surgen los evangelios. Y cosa, por ejemplo, dato muy importante, los evangelios se empiezan a escribir y Pablo ya está muerto. O sea, Pablo no conoció los evangelios. Ah, ya, ya, ya. Eso es muy importante porque uno cree
como el orden de la Biblia, como que Pablo casi Claro, está leyendo los evangelios y él escribió sus cartas, o hace claro, referencia a los evangelios. Y no es así, porque Pablo ya está muerto, Pablo muere y años después se escribe recién el primer evangelio. Ahora, por otro lado, hay tradiciones que se construyen previo a poner por escrito los evangelios. O sea, que no haya estado escrito no significa que las enseñanzas no circulaban. claro. Debió tener acceso a cierta parte de las enseñanzas de Jesús que después son recopiladas en los evangelios, que eso es diferente. Pero él no conoció los evangelios tal cual como nosotros los tenemos ordenaditos, lindos, así con versículos, capítulos. Eso Claro. Pablo no los vio, lo supo, lo escuchó seguramente, pero no de la forma en que nosotros lo tenemos el día de hoy. ¿Sí? Sí, me Ya, quedó súper claro. buenísimo. Entonces, ahora nos saltamos al siglo X. En el siglo X, ¿por qué es importante? Porque aquí se produce el primer cisma, que es la primera separación de la iglesia. En el año, de hecho, precisamente en el año 1054, en este surgimiento de liderazgo, una de las comunidades que tuvo gran preponderancia desde el principio fue Roma, y otro fue Antioquía, y otro fue Constantinopla, y otro fue Alejandría. Entonces empezaron a haber ciertas sedes apostólicas muy importantes. Y estas sedes empezaron a tener sus propios obispos, y estos obispos tenían también una influencia sobre sus seguidores. Y empezaron a haber, obviamente, disputas, incluso algunas disputas teológicas respecto a cómo seguir siendo cristianos. Y esto produjo un quiebre tan importante en estas disputas que se separó la iglesia de Occidente a de Oriente. Y en este momento, la iglesia de Occidente se separa y queda con su pontificado en Roma. Y ahí podríamos hablar de que está la iglesia apostólica, católica apostólica romana. Y por otro lado queda la iglesia ortodoxa, que ahora básicamente está su influencia en Rusia, que son estas personas que usan unos gorros así negros, no sé si lo han visto, y a ellos son Sí, ortodoxos, sí, son católicos ortodoxos. Entonces está el sí. católico apostólico romano, que es el que depende ahora del Vaticano, actualmente del Vaticano, y están los ortodoxos, que es básicamente la iglesia de Oriente. Y ellos tienen otras tradiciones que se parecen un poco a las católicas, pero no son iguales. Entonces ahí empiezan a surgir los primeros quiebres de los cristianismos. ¿Qué decía Eli? Cuando fue la elección del Papa, estaban mezclados. Así Mostraron. es. Habían ortodoxos. De hecho, acá en Chile, cuando se hace el Te Deum, participan los ortodoxos también. Ahí podemos verlo, porque es un Te Deum ecuménico. Entonces vienen de distintas tradiciones. Incluso es más interreligioso, porque vienen judíos, vienen musulmanes al Te Deum. Entonces hay de distintas creencias. Pero aquí se produce la primera separación, y todo lo que llegó a América es principalmente católico apostólico romano. Esa es la tradición que heredamos nosotros. Pero hay que tener en cuenta que hay otra tradición muy importante que está en Oriente y que de la cual nosotros no somos tan parte como sí de la católica apostólica y romana. ¿Ya? Luego de este primer cisma de la iglesia en el siglo X, podemos ir hasta el siglo XVI, donde ocurre la Reforma Protestante. Y que este punto, esto sí que nos marca a fuego a los protestantes evangélicos, porque desde el siglo XII más o menos empiezan a surgir figuras cuestionadoras de cómo está funcionando la iglesia cristiana en base a la riqueza y principalmente en base a las indulgencias. Las indulgencias era la compra del perdón. Es decir, tú pecaste, Eli, y para que Dios te perdone tienes que ofrendar plata. Entonces, y las indulgencias también aplicaban a el alma de un ser querido. Entonces, por ejemplo, se moría tu papá, tu mamá, y decían, mira, ellos están en el purgatorio. Entonces, para que salgan del purgatorio, tú tienes que ofrendar tanta plata. Y después tú ofrendas esa plata y te dan un certificado de que el alma de tu ser querido ya no está en el purgatorio y que se fue al cielo.
Y de esa No. manera manipularon por siglos y siglos. Se parece un poquito a lo que sucede hoy. Mm. Parece que no hemos cambiado tanto. Pero eso sucedió. Y así, por ejemplo, se construyó la iglesia, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Con toda su opulencia, con toda la riqueza, fue construida a base de las indulgencias. De hecho, Lutero, que es el que gatilla y detona el movimiento de la Reforma Protestante, uno de sus cuestionamientos es que él fue a Roma y él era súper piadoso, era gente, el cristianismo estaba constituido de mucha gente piadosa y que realmente quería hacer el bien a la gente. Entonces fue a Roma y quedó loco, que dijo, oye, pero aquí estamos todos mal, ¿cómo se le ocurre construir tremenda cuestión y hay gente muriéndose de hambre? Entonces, esos cuestionamientos lo llevaron a después a revisar y decir, oye, pero esto que está diciendo el Papa de la indulgencia y del perdón, ¿está en la Biblia? Y se dio cuenta que no. Y lo que sucedía en ese momento es que la Biblia no estaba en el idioma que hablaba la gente, la Biblia estaba en latín. Entonces solamente los eruditos podían hablar, o sea, podían leer y podían interpretar y enseñar. Y Lutero sabía latín. Entonces por eso él fue a la Biblia y dijo, oye, esto no está en ninguna parte. No está en ninguna parte el tema del perdón, del Papa, de la indulgencia. Entonces él empezó, junto con otras personas, hacer estos cuestionamientos y es cuando él pone estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania y dice, oye, aquí hay 95 postulados donde yo pido que el Papa me explique de dónde sacó todas las cosas que está haciendo. Y ahí surge la división entre los protestantes y los católicos. Y ese quiebre dentro de los católicos con los protestantes genera una división ya múltiple de cómo se van a conformar estos protestantes y los evangélicos. Claro, aquí de ahí en adelante de la Reforma proliferan distintos movimientos. Surgen, por ejemplo, los anglicanos, que son el ala de la Reforma protestante de Inglaterra. Están los metodistas, están los bautistas, están los presbiterianos. Posteriormente surgen los pentecostales, después surgen movimientos independientes, etcétera. Entonces, cada una de estas denominaciones viene con su propio bagaje religioso, con sus propias interpretaciones bíblicas y tradiciones, como lo que conversábamos, el bautismo, algunos bautizan niños, otros adultos, la Santa Cena, el pastorado femenino y ciertos estatutos que son declaraciones de fe, por ejemplo. Entonces, a partir de este siglo comienzan estas divisiones. Un montón. Entonces, por eso surgieron tantas... Y bueno, una de las cosas, de las razones principales es que en este ejercicio de ir a qué me dice la Biblia, los reformadores empezaron a traducir la Biblia en el idioma en que hablaba la gente. Entonces empezaron a tener acceso a las mismas personas. Pero como efecto rebote, lo que surgió a partir de eso es que como tú podías leer directamente el texto bíblico, tú mismo lo interpretabas. Y eso abrió el abanico para que cualquiera empezara a interpretar de la manera que quisiera. Eso pasó en el protestantismo, a diferencia de los católicos, que ellos todavía al día de hoy le dejan la interpretación bíblica al sacerdote. Si uno va a una misa, uno no va a ver un hermano predicando. No va a haber un miembro de la Iglesia Católica predicando. A lo más en algún estudio bíblico, así como de casa, podrá compartir alguna enseñanza a alguien, pero no en una liturgia, no a nivel de poder enseñar abiertamente en la Iglesia Católica un texto bíblico. Eso está reservado para los sacerdotes. En la Iglesia Evangélica no. Pero eso trajo consigo que gente que no se preparó empezara a leer la Biblia y empezara a decir lo que se le antojara. Empezó, no sé, comió algo en la noche, empezó a soñar algo que le cayó pesado, empezó a soñar cosas y las empezó a decir en las predicaciones. Y eso se tomaba como voz de Dios, se tomaba como un mensaje directo, porque incluso estaba esta ilusión y yo creo que el Manuel también compartió eso, de que quien estaba predicando básicamente estaba casi diciendo las palabras que Dios quería que dijera. Entonces,
Él podía decir cualquier disparate y era lo que Dios estaba en ese momento diciéndole a la gente. Y eso dio pie para cualquier cosa. Y eso lo vemos particularmente, por ejemplo, un caso concreto es el Apocalipsis, donde el Apocalipsis tiene un lenguaje metafórico, simbólico, y se toman de eso para armar ciertas teorías, y ahí es donde surgen un montón de enseñanzas que son muy violentas, son incluso medias crueles, como el tema del arrebatamiento. Entonces, se empezaron se empezó esto a bifurcar, a ramificarse de una manera descontrolada, porque ya no había un poder que te ordenaba el tema, sino que se digregó y perdimos el control, básicamente. Eso fue lo que pasó un poquito en el ala protestante. Ahora, voy a ir rápido con esto. Quedan dos láminas, ¿no? ¿Ya? Para que después vayamos conversando. ¿Qué es lo que pasó en Chile? ¿Ya? Aquí vamos a ver en nuestro contexto local. Acá en Chile, nosotros heredamos todo esto, ¿ya? Acá en Chile, nosotros, imagínate que empezamos en el siglo XIX aproximadamente, em, porque claro, en 1818, en 1810 se empezó a conformar Chile. Y en el siglo XIX empezaron ya algunas medidas bien concretas. Porque antes de la llegada de los españoles a América, el territorio chileno, ¿cierto?, estaba habitado por incas, por mapuches y por distintos pueblos indígenas que tenían su propia cosmovisión, ¿cierto? Ellos no creían en Jesús, no tenían idea de quién. Y su manera de Dios era mucho en cuanto a la naturaleza, en cuanto a los elementos de la luna, el sol, los astros, las plantas, los animales. Eso era su cosmovisión religiosa, pero no tenían liturgias, etcétera. Luego de la invasión española, ¿cierto? Se despojó a los indígenas de su lenguaje. Nosotros hablamos español por la invasión española. Y sus tradiciones, pasando a imponer el cristianismo español, que básicamente es católico apostólico romano, ¿cierto? Por ahí vamos uniendo. Y aquí se produjo una de las masacres y comportamientos más terribles de la historia de la iglesia. Acá era la espada y la Biblia. Tú te convertías, e incluso a veces te convertías y te mataban igual. A muchos mapuches hay testimonios de historiadores que a los mapuches se les pedía convertirse y después lo mataban, pero estaban felices porque estaban matando a alguien que se iba a ir al cielo. Ese era el pensamiento. ¿Te fijas? O sea, ninguna compasión con la vivencia de la otra persona. De hecho, los indígenas eran tomados casi ni siquiera como humanos, sino como un ser inferior, que ahí otros católicos vinieron a hacer ese trabajo de decir, oye, el indígena es un ser humano, tú no lo puedes tratar como quieras, ¿ya? Pero bueno, aquí se producen una de las masacres más grandes en la historia de la iglesia, que es esta invasión y la imposición del cristianismo a todas las personas. Y la Iglesia Católica pasó a construir iglesia en todo nuestro territorio, ¿cierto? Ciudad donde nosotros vamos en Chile, en la Plaza de Armas hay una iglesia católica. A ciudad que vayamos. Está el edificio municipal, el correo y la iglesia. Eso es en todas las ciudades y pueblos de Chile. Entonces, esa fue una forma de colonizar también el territorio, imponer la tradición cristiana, y eso no hay por qué hacerse, a ver, algunos se ofenden porque dicen, oye, pero si nosotros somos cristianos, está bien que lo hayan impuesto. Pero no de esa manera. El ser cristiano no te faculta para llevar ese mensaje de la forma que a ti se te antoje. Entonces, eso es un peso que la iglesia carga y que nosotros también lo heredamos y que tenemos que hacernos responsables de eso. La iglesia católica, trayendo al país sacerdotes, algunos quieren contribuir al buen trato y a la consideración humana de los indígenas, lo que yo decía. Hubo trabajo de ciertos católicos que realmente ayudaron en eso, pero otros que realmente venían a imponernos y nada más. Bueno, junto con toda esta influencia vino también la educación, porque los primeros
colegios que se empezaron a formar acá son todos al alero de iglesia. Los primeros maestros eran sacerdotes. ¿Cuántos colegios nosotros tenemos que se llaman con nombre católico? Santa María de no sé cuánto, Santa Marta de no sé qué, San José de... Bueno, tenemos un montón. Y que aún siguen siendo católicos, porque esa fue la forma de evangelizar y de alfabetizar. Mucha gente, y a mí me pasó, yo aprendí a leer con la Biblia. Yo aprendí a memorizar cosas memorizando versículos. Entonces, uno creció con eso, para que la Eli no entienda, uno creció con eso, pero así no separada la vida. La educación y la religión estaban unidas, porque así fuimos criados. Y no hay una responsabilidad que uno le dice, oye, pero mi papá, ¿cómo no pensó? No, así era la vida. Así fuimos criados y así nacimos. Entonces, nosotros ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos cuenta de eso. Hacemos un quiebre, por decir así, y decir, oye, yo viví todo esto por tal y tal razón. Ahora, ¿qué es lo que me toca a mí desde ahora en adelante? Es hacerme cargo de eso. Es decir, ok, esta fue mi realidad, ¿cómo la enfrento ahora? ¿Cómo pienso ahora? ¿Cómo la aplico ahora? Y eso es lo que hacemos en Amor Compasivo. Es decir, miro hacia atrás y digo, ok, yo memorizaba versículos, yo cantaba canciones de guerra, yo hacía un montón de otras cosas. Ok, eso es parte de mi pasado. ¿Por qué ¿Qué hago canciones ahora? de guerra? ¿Cómo? Canciones de guerra. Sí o no, si uno Claro. echó a la mar los carros del faraón, todas esas cosas. Ah, la que hablaban el otro día. Sí, pues. No, uno está en guerra espiritual, espíritu de rebelión, huye y todas esas cosas. No, eso, Dios está llamando a la guerra, decía Marcos Witt, y eso uno lo cantaba como normal, pues, porque era parte de la realidad de uno en ese momento. Y por último, para finalizar, como dicen los pastores, ¿qué es lo que empezó a suceder en Chile? Hasta fines del siglo XIX, prácticamente toda la población de Chile era católica, con un muy bajo nivel de ateísmo y de protestantes. Se dice que al comienzo del siglo XIX, un 1% de los chilenos era protestante. Muy poco ateo y básicamente casi el 98-99% de la población era católico. Eso era el estándar. Pero en 1909 ocurre un evento sin precedentes en Chile conocido como el Avivamiento de Valparaíso. Em, Acá Eli llega un misionero metodista de la herencia de estos de la reforma protestante que vimos, un misionero metodista que se llama William Hoover. Y Hoover venía con todo el ánimo de querer hacer un movimiento explosivo que lo había visto en otros lados, particularmente en Estados Unidos, donde la gente ayunaba, la gente oraba, se juntaba y vivía ciertos éxtasis, como en el espíritu. Y él dijo, no, yo voy a replicar esto. Y vino a Chile y dijo, yo voy a hacer esto. Y empezó a armar gente, a juntar gente. Y empezaron a vivir estas experiencias carismáticas, muy carismáticas. A tal nivel que la gente empezó a vivir cosas inexplicables y que salía a la calle, así parecía una locura. Y el nivel de los protestantes, de los evangélicos subió explosivamente porque muchas personas se convirtieron a raíz de estas experiencias carismáticas. Entonces, por eso es tan importante los evangélicos en Chile, que uno ve estos evangélicos en los cultos que saltan, que hablan, que gritan, que se mueven, porque su nacimiento en Chile tiene que ver con estas experiencias carismáticas. ¿Ya? Ese es el origen del evangélico en Chile. Así comenzó todo, ¿ya? Y esa tradición ha sido muy fuerte en Chile. Pucha, ustedes, me acuerdo, se perdieron el asado de fin de año acá, pero contamos algunas experiencias, los del grupo, cosas raras que hemos visto en la iglesia, contamos experiencias. Y algunos, claro, vivieron esa cuestión del empujarte y caerte, de que te traían una chaqueta y te pegaban, y esa era como la unción. Entonces, cualquier experiencia media carismática eh, es demostración del espíritu. ¿Ya? Y eso es una práctica que viene, como te digo, desde el nacimiento de los evangélicos. Por eso es tan importante vivir estas experiencias, porque así surgió.
la tradición evangélica en Chile. Entonces, desde ahí comienza este movimiento evangélico y con este crecimiento explosivo a través de la denominación metodista pentecostal. Aquí hay una unión de este misionero metodista, que se llama Hoover, con el movimiento pentecostal. Los metodistas no son carismáticos en general, en su generalidad, son bien tradicionales, pero este Hoover era muy carismático. Entonces se juntó con el movimiento pentecostal y él armó esta unión que solamente se da en Chile, que es el metodista pentecostal. Eso no existe en otras partes del mundo. Tú no vas a encontrar metodista pentecostal en Alemania, no existen. Mm. Ni en Perú, ni en México, no hay. A menos que alguna iglesia metodista pentecostal de Chile haya emigrado, pero no hay. Hay iglesias pentecostales en otras partes del mundo, pero metodista pentecostal, que es la iglesia más numerosa de Chile, está solo en Chile, producto de esta unión de los metodistas con los pentecostales. Em, y bueno, esta explosión, este crecimiento masivo que se dio en Chile, surgió en las clases bajas de la sociedad, en las poblaciones. Por ejemplo, muchos borrachos dejaron de tomar porque se convirtieron al evangelio. Entonces, de ahí viene que este estigma de que el alcohólico, el expresidiario, es como evangélico, como que tiene ese trasfondo. Y bueno, mucho, de hecho, el gobierno ha valorado mucho la existencia de la tradición evangélica porque ayudó a muchos drogadictos, muchos alcohólicos, muchos expresidiarios a dejar esos comportamientos a, por el evangelio. Fue mucho el trabajo que se hizo en las clases bajas de los evangélicos. Y también tiene que ver esta estructura rígida, lo que hablábamos el otro día, que a un alcohólico, por ejemplo, en amor compasivo, no le podemos decir, sí, mira, piensa, déjalo a tu criterio, puedes tomar un poquito, total, no es tan mal. No, el evangélico decía, tomar es pecado. Entonces no puedes tomar nada, ni una gota de alcohol. Y eso les sirvió a ellos en ese sentido. Entonces, esa rigidez de la religión que a veces uno ahora puede decir, oye, pero ¿cómo son tan inflexibles? ¿Cómo no hay tolerancia? Bueno, en ese momento lo necesitaron muchas personas esa rigidez, ¿ya? Por eso el evangelio y la forma de hacer teología y ser cristiano tiene que ser contextual. Nosotros tenemos que ver en qué entorno nos estamos moviendo para poder practicar o aplicar cierta enseñanza de Jesús. Uno no puede decir, esto sale en la Biblia y lo aplico por la universalidad de todos los tiempos. No. Entonces, ese ejercicio uno tiene que hacerlo. Es parte de lo que uno tiene que trabajar como cristiano. ¿Ya? Entonces, los evangélicos surgen de las poblaciones, de los barrios marginales, por eso se carga con un estigma de que el evangélico no tiene estatus. En Chile, ser evangélico no tiene estatus. Em, e No vaya a haber incluso, ningún millonario evangélico. ¿cómo? No vas a ver a ningún millonario evangélico. Exactamente. No, no hay evangélicos con plata. De hecho, el evangélico es medio ignorante en Chile. Así se toma, así se ve, es medio intolerante, medio ignorante, por este estigma también de que en su momento las iglesias, en los 80 principalmente, decían la letra mata. Entonces tú no estudies, porque Cristo viene pronto. Entonces, ¿para qué vas a perder el tiempo estudiando si tienes que dedicarte a la obra? Esos son los discursos que abundaban en la iglesia evangélica. Ya, en eso crecimos. Bueno, yo no, afortunadamente yo no tanto, no era el discurso en mi iglesia, pero sí lo escuchábamos en muchas partes. De hecho, bueno, yo sí tuve esa crisis de qué voy a estudiar porque cuál es la voluntad de Dios para que yo estudie, como con qué voy a glorificar a Dios en mi vida. Entonces, casi mi vocación, mi profesión tiene que ir en línea con el don que Dios me dio. Entonces yo estudié ingeniería civil industrial. ¿Qué don me iba a dar Dios para estudiar ingeniería? No podía practicar nada, po. Pero, pero era el cuestionamiento. ¿Te fijas? Entonces esas cosas pesan en la vida de quienes tenemos este trasfondo religioso. Y bueno, este tema de ser evangélico, por otro lado, hubo una pugna con los católicos.
porque empezaron a proliferar, a aumentar tanto los evangélicos que los católicos empezaron a mirar con malos ojos. De hecho, familiares que eran católicos y se convertían a los evangélicos, los discriminaban, los miraban mal, casi eran como rechazados por la familia. Los evangélicos eran casi vistos como una secta que estaba engañando a la gente porque la religión verdadera, institucional, es la católica. Y la república fue constituida en bases católicas. Entonces, que ahora vengan los evangélicos, no, no. Entonces, ahí empezaron disputas muy fuertes de los católicos hacia los evangélicos y de los evangélicos hacia los católicos. Y una de las resistencias de los evangélicos fue rechazar todo lo que oliera a catolicismo. Los santos, la Virgen, los rezos, el rosario, todo era ridículo. Las imágenes eran idólatras. ¿Cómo se le ocurre andar con una figura de yeso? Las procesiones. Habían evangélicos que se iban a burlar en las procesiones de la Virgen, por ejemplo, a gritarles que eso era idolatría. Imagínate, eso era, Ridículo. claro, ridículo, exactamente. Exactamente, eso era ser evangélico, eso era ser fiel a Jesús, ¿te fijas? Así se medía la fidelidad. Entonces estas pugnas fueron muy, muy importantes, muy fuertes. Y por eso, en contraste, en la iglesia evangélica tú no veías ningún cuadro, no veías ningún cuadro de ningún tipo religioso porque eso era católico. Las Biblias que ocupaba la Iglesia Católica no la ocupaba la Iglesia Evangélica porque eran Biblias que tenían libros que no van en el canon evangélico, como los deuterocanónicos. Entonces todo eso se rechazaba, se ridiculizaba, como decimos. Todos los accesos religiosos, las crucifijos, ahora recién hay ciertos grupos evangélicos que están permitiendo más simbolismos con el tema de los crucifijos, por ejemplo. Antes eso tampoco se podía porque la fe era casi ciega. La fe era en Dios, en Jesús, en conceptos, pero no en elementos. No en elementos que me conectaran con esa divinidad. Bueno, y ahora en el 2011, con todas las crisis de las instituciones, con todo lo que se ha encontrado, hubo una crisis en Chile transversal, que también la vivió la Iglesia Católica con el tema de los abusos a los niños, los abusos sexuales, y la Iglesia Evangélica con el tema de los abusos económicos. Esos han sido los dos karmas, las dos cosas más potentes que han cargado la Iglesia en este último tiempo, donde reventó como la olla. Y aquí se produce un quiebre ¿Se acuerdan que yo les dije que en el principio del siglo XIX el 99% era creyente? Antes del 2011 más o menos el 70% era católico y el 13% era evangélico, más o menos. Después de eso, se produjo un quiebre y los católicos bajaron a un 48%, los evangélicos se mantienen más o menos en un 17%, pero ateos y agnósticos han subido a un 31%. O sea, hay mucho más gente que no cree en este tiempo de lo que había hace unas décadas atrás. Entonces, así se ha moldeado el espectro, el panorama religioso, y así hemos surgido nosotros. Y en este ambiente de cristianismos es que nos desenvolvemos. Entonces, yo voy a dejar hasta acá la presentación. Espero, Mm, espero que no haya sido tanta información, em, o sea, tan pues, confusa, no pero sé si estoy equivocada, pero me acuerdo haber entendido que el evangélico no lee el Antiguo Testamento. ¿Es en- por eso? ¿Porque se hizo desde un año hacia adelante buena la pregunta. religión? No, la Biblia cristiana contiene el Antiguo Testamento que es reinterpretado a la luz de Jesús, ¿ya? Se habla de pacto, en general en los evangélicos hablan del antiguo pacto. Entonces, las cosas del Antiguo Testamento corresponden a un antiguo pacto y las cosas del Nuevo Testamento a raíz de Jesús se ven a la luz de un nuevo pacto. Pero no es que no sirva de nada o no se lea, porque está en la Biblia cristiana, pero se reinterpreta a la luz de un evento posterior que es el surgimiento de Jesús. Pero sí se toma en cuenta. Ya, ya, ya.
entiendo. ¿Qué les parece? ¿Les surgió alguna otra pregunta, algo que les llamara la atención de la información que les compartí? No, la verdad me encantó. De verdad que quizás la Eli no sé, no lo dimensiona, pero yo creo que explicaciones de esta forma como la que tú hiciste recién, poquísimas veces, yo creo que contadas ¿En con serio? los dedos de una mano, me lo dijeron, me lo explicaron en algún momento en la iglesia. Se dio muy pocas veces, poquísimas veces. Incluso eh, cuando vi este tipo de, ¿cómo decirlo?, de explicaciones más detalladas con respecto a algo, fue el Apocalipsis. Pero ese Apocalipsis que tú mencionas de caos, destrucción, acabo mundo, todos vamos a morir, sálvese quien pueda y todas esas cosas. En ningún momento fue explicado desde un punto de vista más histórico todos los sucesos que ocurrieron desde que partió el cristianismo hasta el día de hoy. Claro, claro, y bueno, cuando uno quiere en realidad conocerse, tiene que mirar su pasado, tiene que hacerse cargo de las cosas buenas, de las cosas saber las cosas que no estuvieron bien y como digo yo, enfrentarlo, para así construir algo con esas bases. Yo siempre digo, hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que lo que hizo la Iglesia Católica, por ejemplo, la Inquisición, de perseguir y matar a las mujeres, a las brujas, eso dicen, no, eso eran los católicos. No, eso es parte de mi historia. Yo en el siglo XVI, con Lutero, se produjo el quiebre, donde surgió la rama protestante, pero de ahí para atrás no es que no hubiera nada. Ahí Claro. hay una historia. Entonces la iglesia a la que yo participo es parte de esa historia y me hago cargo de esa historia y aprendo de esa historia. Entonces, yo creo que el mirar hacia atrás también nos ayuda como decía yo al principio, situarnos en este mapa y poder entender el por qué a partir de un evento, si uno lee la historia de Jesús, algunas son bien simples, pero dice, ¿por qué lo complicamos todo? ¿Por qué lo hicimos tan difícil? ¿Por qué no pensamos de una forma más parecida? ¿Por qué no tratamos de dialogar? ¿Por qué no encontramos puntos de unión en vez de diferencias? Y bueno, uno ve la historia del ser humano, de todo esto, cómo se fue construyendo, y es difícil, po. Es difícil en Claro. todos los contextos que hablamos, y por eso, por ejemplo, em, hay veces que es tan difícil mostrar esta perspectiva del Evangelio que tenemos en amor compasivo, esta apertura, porque estas personas siguen, o otras personas siguen con este esquema rígido de la religión. Y como decíamos el otro día, pues, a lo mejor no es el tiempo, pero al menos nosotros dimensionar un poco por qué viene esto, por qué se produjo. Y tener paciencia, tener amor, ser ahí compasivos con los procesos de cada uno. Pero creo que estas miradas al pasado sí contribuyen a poder situarnos en el contexto donde estamos y darnos algunas pautas de también cómo movernos en ese espectro de los cristianismos. Y yo creo que, bueno, una de las fortalezas de amor compasivo es que no imponemos una forma. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si alguien se bautizó de niño, nosotros no le vamos a decir en amor compasivo, oye, tienes que bautizarte de adulto. No, no. Si la persona quiere bautizarse de adulto una conexión con Jesús, por una demostración de su fe, lo vamos a aplaudir, lo vamos a acompañar, lo vamos a hacer y qué rico que hayas tomado esa decisión. Pero no te la vamos a nosotros a sembrar eso, y menos manipulando a través de la culpa. Por eso nosotros no utilizamos ningún mecanismo de hablar de lo del más allá, como la salvación, oye, tienes que hacer esto para que tu alma no se vaya al infierno o seas salvo. No, nuestro mensaje tiene que ver con algo mucho más concreto, mucho más práctico y que va apuntando a lo que creo yo que Jesús
personalmente deseaba de cómo fuera transmitido su mensaje. No con la espada de la imposición, de cómo vino el colonialismo español, sino cómo el mensaje realmente lo transmitió él, con amor, con sanidad, yendo al contexto de las personas, teniendo un contacto directo, amoroso. Y el que no lo rechazaba, Jesús no le dijo, ya, bueno, te vaya a quemar. No, po, Jesús no andaba así por la vida. Y si Jesús no andaba así por la vida, ¿por qué tenemos que andar nosotros así? Es un poco la perspectiva de nosotros, de acá de amor compasivo. No es que da lo mismo, tampoco es una liviandad y decir, bueno, cada uno cree lo que quiera, aquí es todo light. No, hay una base que dialoga, pero también hay cosas que nosotros no vamos a transar, como las faltas de respeto, la violencia, ¿cierto? Cualquier discurso aquí opresivo no va a encontrar sustento, porque a la luz del Evangelio de Jesús no tiene sustento. Em, pero sí vamos a alentar, por ejemplo, si alguien se quiere bautizar, lo vamos a hacer. Si alguien quiere cumplir algún rito, quiere acercarse más a Dios, como lo que estamos haciendo ahora nosotros, vamos a estar dispuestos a acompañarlo y a hacerlo en pro de ese evangelio que hemos conocido de Jesús. Bueno, es por eso que eh, estoy aquí, po. Es porque tenemos en amor compasivo una forma muy diferente de comprender lo que Jesús hizo. Incluso ahora, bueno, hace un rato atrás conversamos con mi mamá temas de la iglesia y yo creo que la Eli es la que se da más cuenta de la diferencia que hay entre ese, digamos, ese evangelio que ella vive, medio problemático, porque el cargo de la iglesia esto, porque la hermana de acá, porque el pastor de aquí, y, y acá es todo más tranquilo. Ahí yo siento que es como una lucha de poder, que quién tiene más cargo o quién quiere ganarle el cargo a, no hay algo, yo no veo nada con amor ahí, no, no veo que haya como un trabajo de amor, hay un trabajo más de reglas, de imponerse, y eso lo encuentro como, a mí por lo menos me produce, Perdón. No hay problema. una Ay, llamada y se salió. Eso es lo que veo yo como lo encuentro tanta em, como rabia de la gente, veo como mucha lucha de ganar algo y a lo mejor yo en ese aspecto como fui criada así, bueno, em, existe un Dios y tú respétalo, era como eso. Entonces no hay no siento esa lucha que busca el resto, porque esto también yo lo veo en la religión católica, mi hermano igual em, es católico y es muy metido en el tema también, está estudiando para poder hacer, ¿cómo se llama lo que es? Pero es como para ayudar al cura El y siempre está diaconado. metido en eso. Y yo lo veo que él siempre anda estresado, siempre anda, no tiene un ritmo de vida tan, yo no lo veo tanto por amor, lo veo como una exigencia. Mm. Y eso es lo que a mí no me gusta, no lo siento así. Y yo pensaba que era por un tema de yo saber poco de la historia de Dios y de Jesús. Yo decía, soy muy ignorante en el tema para no sentirme con el derecho por ejemplo, pelear por el tema, que sentirme apasionada por el tema. Y a lo mejor es también desde el punto de vista como lo ve la gente, sobre todo el Evangelio.
Sí, pues en los evangélicos hay un nombre para eso que se llaman los apologetas, que son los defensores de la fe. Entonces, estas personas en general les encanta los debates teológicos. Por ejemplo, yo tiré la esponja con eso, o sea, yo no participo en debates teológicos, porque yo prefiero dialogar a debatir. Entonces, si tú me vas a presentar una doctrina, por ejemplo, la Trinidad, y vamos a debatir quién está a favor o en contra y quién gana el argumento, yo no voy a participar ahí, porque no me interesa ganar. Yo ya, y yo creo que nos pasa mucho, ya peleamos tanto en la vida. Yo era de los que me metía a Facebook y rebatía y le escribía el post y le ponía el versículo y parece que el que ponía más versículos ganaba. No, eso yo ya no estoy para eso. Y creo que en Amor Compasivo es justamente eso, porque nuestra historia ha sido construida en base a la imposición, en base al ganar el argumento. Y ahí hay mucho, también uno encuentra respaldo bíblico, porque te sacan los versículos que respaldan tu visión. Y en Jesús, principalmente el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan tiene un lenguaje muy absolutista. Por ejemplo, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, se encierra todos los conceptos de Dios en Jesús y aquel que no interpreta a Jesús de la forma en que yo digo, está perdido. Y esas formas existen y van a existir siempre. El tema es que, claro, esa concepción de entender o asimilar o aceptar el cristianismo, la figura de Jesús por la imposición, es algo que aquí en Amor Compasivo nosotros dijimos eso no va a ser así. Si nosotros vamos a contagiar del amor de Jesús, va a ser producto de, de la conexión humana que podamos generar con otros y también de la propia atracción que podamos sentir producto de estas enseñanzas de Jesús que hablan del amor, del bienestar, de la compasión, de la misericordia, de la justicia, de la ayuda al prójimo. Y si tú te sientes conectado a eso, bienvenido y toma a Jesús. Porque como decíamos el otro día, nosotros no vamos a tener una pistola en la cabeza para que la gente acepte a Jesús. Esa no es la forma de amor compasivo y no la vamos a practicar nunca. No va a ser a través de la manipulación. Si tú aceptas a Jesús y quieres seguirlo, va a ser porque en realidad te ha llegado tanto el discurso del amor que tiene Dios que ha sido imposible decirle que no. Y esa es nuestra forma de evangelización. Es un cambio de enfoque, sé que no es popular, sé que incluso es mucho más a largo plazo, porque hay gente que quiere que entre más bautismos tenga, entre más convertidos tenga, es más próspero, es más fructífero y está bendiciendo más Dios ese movimiento. Acá no. Acá nos juntamos 10 personas y no hay problema que nos juntemos 10 personas. No, no nos vamos a calentar la cabeza de que ya el próximo domingo o el próximo encuentro, cada uno tiene que traer una visita, porque aquí tenemos que ser más. No es eso. Si nosotros encontramos gente que le pueda hacer bien, bienvenida, y si vamos a ser 50, si podemos ser 100, lo vamos a hacer. Pero no es algo que nos calienta la cabeza, no es algo que tenemos que hacerlo de esa manera, porque tenemos que crecer y crecer y crecer. No. Yo prefiero que los que estemos nos acompañemos, que nos sepamos el nombre, que sepamos en qué está en la vida, qué cosas le preocupan, qué cosas necesita, y así vivir el cristianismo en las comunidades de base del siglo primero. Tal vez medio romántico el pensamiento, pero creo que es una forma sana de vivir el cristianismo. Es como lo que dice Lantito, te abrazamos. Te abrazamos. Porque lo que contaba el hermano que la iglesia, va donde él iba, nadie conversaba con el otro, entonces, ¿cómo? Uno se aprende el nombre porque lo ve seguido, no porque le interese la persona. Exacto. Y No aparte, de hecho, es conversamos. peor, porque en la iglesia evangélica te dicen hermano, hermano, hermana, no te dicen el nombre. Entonces, No, a veces ni te sabe el nombre, pero hermano, Más hermana, fácil. claro, sales del paso. sí. No porque se sienta, es más fácil. Todo hermano. Exactamente, exactamente. Así que, oye chicos, mira,
igual yo voy a subir esto. Si quieren pueden verlo de nuevo y si siguen, si hay más preguntas en el camino, las vamos abordando. Yo voy a preparar algo para el próximo encuentro igual, pero la idea, como les digo, es que sea como bien conversado. Si ustedes dicen, oye, ¿sabes que en Ya. realidad me gustaría aprender tal cosa o que vayamos indagando, profundizando en esta dirección? Yo lo preparo y seguimos por ese lado, ¿ya? Es bien abierto esto. La idea Ya, es Súper. bacán. que nos sirva a todos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Juan Esteban. A mí me Te gustó mucho pasaste. la forma, Qué bueno, la metódica. qué bueno, Gracias. Manu, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Nos vemos entonces Ya, el pues. próximo jueves a la misma hora. Bueno, cualquier duda Vale. te escribo. Eso, que estén bien. Chao, buen Chao, día. chao.